Hola, saludos. Hoy comenzamos el capítulo 2 del curso de estructuras metálicas, el cual tiene que ver con elementos sometidos a fuerza axial, específicamente los miembros a tensión definidos en el capítulo F2.4 de la NRC 10. Bien, cuando hablamos de miembros a tensión, estamos hablando de elementos que están sometidos netamente a fuerza axial. Debemos garantizar que esa transferencia de fuerza sea por el eje centroidal de la sección para garantizar que esto suceda y que el elemento no tome momento o torsión, el cual afecta la capacidad estructural que nosotros vamos a estimar. Ese tipo de elementos del que vamos a hablar como miembros a tensión o elementos sometidos a fuerzas axiales están presentes en puentes, en techos, en tirantes de pasarela, en arrastramientos de edificios, en fin, vamos a depender o va a depender del ingeniero estructural que está desarrollando el proyecto y dependiendo la concepción donde los está ubicando. Este es un caso, un pórtico arriostrado con una diagonal, la cual al verse sometido ante una fuerza horizontal P, experimentará fuerzas de tensión en el eje centroidal del elemento. Aquí tenemos unos ejemplos clásicos: pórtico con diagonales arriostrado. Vemos que estas diagonales, dependiendo de la condición de carga, estarán sometidos a una fuerza de tensión o de compresión según la fuerza horizontal que esté entrando al pórtico. Acá vemos otra estructura, una estructura reticular, corresponde a la parte superior del edificio Costanera en Santiago de Chile. Vemos que esta estructura reticular, todos sus elementos se garantizó que fueran articulaciones para que solamente tomaran fuerzas de tensión o compresión. Acá vemos un par de ejemplos un poco más colombianos. Vemos la cubierta de un coliseo, esto es en el sur de Bolívar, una luz más o menos de 35 metros estamos salvando acá, con una cercha tipo celosía, la cual está sometida o tendrá elementos que están sometidos a tensión y a compresión en cualquier momento. Esto es un puente vehicular en el eje cafetero, hace parte de la red vial principal, y vemos que ese puente tiene secciones compuestas, que son estas secciones que están acá, que en algún momento están sometidas a tensión o compresión. Un ejemplo un poco más clásico es una pasarela que está sometida o está soportada con netamente tensores a tensión, ¿cierto? Esta pasarela es en una estación del metro en Santiago de Chile, y vemos que aquí este elemento está sometido netamente a tensión. Indudablemente el perno estará experimentando un corte, y eso lo verán ustedes en su curso de conexiones, todo el diseño de la conexión como tal. Nosotros nos vamos a concentrar en el diseño del elemento. Estos son unos ejemplos fuera de lo que hacemos normalmente, no son ni edificios, son estructuras atípicas, un apoyo de un equipo médico, el cual está sometido está experimentando unas fuerzas de tensión, y en algún momento hay un momento dentro de esa carga. Sin embargo, aquí estamos analizando los esfuerzos de tensión que se están presentando para evaluar que los elementos estén dentro del rango permisible y que no haya afluencia en el elemento. Esto acá es la estructura de soporte de una de las atracciones aquí donde les comenté, en el parque temático que habrá entre Cartagena y Barranquilla. Aquí hicimos una revisión de la estructura de soporte porque estos elementos eran demasiado esbeltos. Esta luz de aquí que estaban salvando era de 3 metros más o menos, y estos ángulos estábamos hablando que eran ángulos de 3 por 3 por media, o sea, un ángulo muy muy pequeño
para la fuerza que iba a experimentar. Entonces nos tocó hacer unas recomendaciones de un reforzamiento específico para esta estructura. Es algo muy atípico y que merece tener muy claro el concepto de tensión o compresión dependiendo del caso. Ahora bien, el único determinante de la resistencia de un miembro en tensión es la sección del área transversal. O sea, en esta clásica ecuación que nosotros conocemos, sabemos que el esfuerzo está en función de la carga y del área. Para el caso de miembros a tensión, el determinante es el área que está sometida a esta fuerza de tensión. ¿Cierto? Si vemos aquí en la gráfica, este elemento que está sometido a tensión experimentará unos esfuerzos que asumimos que tienen un comportamiento homogéneo, aunque sabemos que su distribución de esfuerzo no obedece a un comportamiento homogéneo. Sin embargo, para nosotros facilitar los cálculos, hemos asumido que esta distribución es igual a lo largo de toda la sección del elemento. Entonces, con que determinemos el área que está sometida a esa fuerza de tensión, podremos evaluar el nivel de esfuerzo al que está sometido dicha sección o dicho elemento. Esto es un ensayo de tracción realizado en los laboratorios de la Universidad del Norte, en una probeta de acero laminado en frío, y vemos gráficamente en colores cómo van cambiando los niveles de esfuerzo a medida que va aumentando la carga. Vemos que hay una concentración de esfuerzo y posteriormente ya hasta que llega a la ruptura, ¿no? Y vemos que esa concentración de esfuerzo no es homogénea como lo dice o como estamos asumiendo. Entonces, hemos dicho de que todo va a centrarse en determinar el área que está sometida a esa fuerza de tensión para poder estimar la capacidad estructural de la sección. Entonces, tendremos dos estados límites que revisar. Tendremos un estado límite de fluencia y un estado límite de rotura. Pues la fluencia la vamos a revisar sobre el área neta, el área bruta, perdón, y la rotura la vamos a revisar sobre el área neta de la sección. Es claro que la fluencia esperamos que se presente sobre esta área y la rotura esperamos que si se va a presentar alguna, se presente exactamente donde está la unión con el perno, en este caso, ¿no? Porque podríamos tener soldadura también, pero estamos hablando de la unión de exactamente donde está la conexión. O sea, va a haber una ruptura en la conexión y una fluencia en el elemento. Es lo que esperamos. Entonces, el área bruta lo podríamos estimar fácilmente porque este valor está en las tablas del fabricante del elemento, ¿no? Una tabla, por ejemplo, como esta, donde podemos tener todas las secciones que tenemos en el mercado y tenemos todas las propiedades de esos elementos. Esta tabla se las estaré mandando a su correo para que trabajen con ella, ¿cierto? Entonces será muy fácil calcular el área bruta, pero el área neta será esa área bruta que ya conozco menos la sumatoria de el área que está afectada por los pernos, ¿cierto? Menos esta área que está aquí. La norma recomienda que ese diámetro que yo voy a considerar en el diseño, debo aumentarle un valor, en este caso son 3.2 milímetros, para considerar el sobreancho de la broca a la hora de estar perforando esta platina. Entonces, el área neta yo la podré estimar como el área bruta menos la sumatoria de esos valores que están ahí. Entonces, podremos resolver un problema como este, por ejemplo, en el cual nos piden determinar el área neta de una placa de 3/8 por 8 pulgadas. La placa está conectada en sus extremos con dos líneas de tornillo de 3/4 como se presenta aquí.
Entonces, un problema como este se centra en calcular el área neta, o sea que sería el área bruta de esta platina, menos lo que se está perdiendo por los pernos que estamos colocando. Esta solución la veremos en el video adjunto de la solución del ejemplo 1. Ahora bien, siempre hemos estado hablando, cuando estamos hablando del límite de ruptura, sobre el área neta, ¿no? Y estábamos asumiendo de que las perforaciones estaban totalmente alineadas. Pero resulta que en muchos casos algunos diseñadores deciden colocar pernos alternados. Entonces, la norma, la NRC10, te da una ecuación para estimar el área neta cuando eso se está presentando. Recordemos que lo que ya habíamos definido de la ecuación era esta parte de la ecuación, ¿no? Esta parte ya la conocemos, que es el área bruta menos la sumatoria de los huecos. Ahora lo que estamos haciendo es que le estamos colocando un factor para considerar la no linealidad entre las perforaciones. Lo que va a pasar es que para poder determinar este factor, yo tendré que definir qué modo de falla se va a presentar. Entonces, yo tendré diferentes modos de falla. Podré tener un modo de falla como el que está presentándose aquí, o sea, solamente está afectado un solo perno, o podré tener un modo de falla donde estoy considerando ahora 3 pernos, o tendré un modo de falla donde estoy considerando todos los pernos. Entonces, yo debo analizar todos los modos de falla posibles y calcular el área menos, calcular la menor capacidad que pueda tener esa sección. O sea, pero debo considerar todos los modos de falla que se van a presentar a lo largo de esa sección. Entonces, en esta ecuación, ese es el paso o la distancia entre los huecos medido en la dirección de la carga, o sea, es este valor que tenemos aquí. Recuerde que estamos asumiendo que la carga está aquí, entonces por lo tanto ese es la distancia medida en la dirección de la carga. Y G, que es el gramil, es la distancia medida perpendicular a la línea de carga, que es este valor que está aquí. Entonces, con esta ecuación yo podría determinar el área neta de la sección, aunque los pernos no estén totalmente alineados. Aquí vemos, entonces ahora veamos un video de cómo es la distribución de esfuerzo cuando no están colocados, no están amarrados todas las dos aletas de un ángulo, por ejemplo. Entonces, vemos que se está comenzando a presentar una deformación más hacia la aleta del ángulo que no está en contacto con los pernos, y la zona de los pernos está presentando una gran concentración de esfuerzo. Entonces, no será lo mismo si yo tengo un elemento, y me voy a regresar, me disculpan, a la diapositiva anterior, como este, donde es un solo elemento que está sometido y todo está riostrado, ese elemento todo está riostrado, a que si tengo un ángulo y solamente estoy agarrando una parte de ese ángulo, es el que va a estar sujeto en la conexión. Entonces, yo debo afectar, o no va a ser lo mismo cuando eso pase, ¿no? O sea, yo debo afectar esa capacidad o esa área que estoy considerando como área efectiva de que está sometida a tracción, debo afectarla por un factor. Entonces ahí es donde aparece el concepto de concentración de esfuerzo y rezago por cortante, el cual disminuye la capacidad estructural de la sección. Ese coeficiente o ese factor de rezago U, que va a depender de cómo se está conectando el elemento, está definido en el capítulo F243 de la NRC10. Este valor U se da en unas tablas, como las que veremos a continuación, y va a depender del tipo de sección que estoy evaluando y de la distancia que hay desde el plano de centroidal a la conexión que estoy analizando. O sea, está en función de esta distancia X, que es la distancia al plano de la conexión, y la longitud de la conexión, por lo menos para este caso de estos elementos compactos que tenemos aquí. Entonces, la NRC10 en la tabla F2431 me da diferentes valores de U dependiendo los elementos que estemos analizando.
Normalmente nosotros utilizamos el caso 2 porque tiene que ver con elementos tipo I, tipo W, tipo HP, que son los elementos que normalmente usamos, ¿no? Digamos que es la ecuación más que más usamos. Lo que es el caso 2 y el caso 7, que involucran ese tipo de excepciones. Sin embargo, los invito a que revisen cada una de las definiciones que está aquí en esta tabla para que podamos tener claridad en qué momento debemos aplicar la ecuación o cómo calcular ese factor de retraso por cortante que me va a afectar la capacidad estructural de la sección. Ahora, veamos ahora el término de esfuerzo o bloque de cortante. Bien, ese bloque de cortante se va a presentar cuando tenemos esfuerzo de corte y esfuerzo de tensión al mismo tiempo. Veamos dos casos particulares. Por ejemplo, esta zona de acá arriba, vemos que hay un área de cortante y un área de tensión. Para este caso, vemos que el área de tensión es mucho menor que el área de cortante, ¿cierto? El área de tensión, que en este caso viene siendo esta área, es mucho menor que toda el área de cortante que voy a tener en el elemento. Por lo tanto, yo voy a decir que se está presentando una fractura por corte y una fluencia por tensión. O sea, voy a tener fractura por corte y fluencia por tensión. Mientras que en este caso que tenemos acá abajo, yo voy a tener un área de corte pequeña, pero un área de tensión grande. Por lo tanto, la fractura se va a presentar primero por tensión, voy a tener fractura por tensión y voy a tener una fluencia por cortante. Va a depender de la cantidad de área que está sometida tanto a tensión como a compresión. Esto se debe calcular cuando los espesores de los elementos que estoy analizando sean menores a 4.76 milímetros de acuerdo a lo especificado en la NRC. Entonces diremos que la capacidad del bloque cortante o la resistencia nominal a la rotura por el bloque cortante se determinará como el menor valor entre las dos ecuaciones definidas en la NRC 10, una en función a la fluencia o la rotura en el área neta o en el área bruta, dependiendo del caso, quién está, digamos en este caso, a tensión o a corte. Para las dos ecuaciones, el factor de retraso U será 1 cuando consideremos que la distribución de esfuerzo a lo largo de la falla es uniforme, o 0.5 cuando consideremos que ese coeficiente o factor de retraso no tenga una distribución de carga uniforme. En nuestro caso siempre estaremos usando 1 porque es un poco más conservador y dirá que la distribución de esfuerzo sería uniforme. Entonces, después de todo esto podríamos decir entonces que la resistencia de diseño, Φ-Rn, la resistencia a tensión, está en función de si la conexión sea apernada o soldada. Ese Φ será 0.65 cuando la conexión sea apernada o 0.60 cuando las conexiones sean soldadas. Entonces, en resumida, podremos decir que la resistencia Φ-Rn será el menor valor obtenido para los estados límites de fluencia por tensión sobre el área bruta o rotura por tensión sobre el área neta o resistencia por bloque de corte. Entonces, Φ-Rn estará en función de la resistencia nominal dependiendo qué estado estamos evaluando. Si estamos hablando de fluencia por tensión sobre el área bruta, la resistencia nominal será en este caso Fy por Ag, o sea, el esfuerzo de fluencia por el área bruta de la sección. Y si estamos analizando, digamos, la resistencia nominal en función a la ruptura por tensión sobre el área neta, será el esfuerzo último por el área efectiva. Para cada caso se define un factor de resistencia
que va a depender de cada una de las dos consideraciones. Cuando estemos hablando de fluencia será 0.9 y cuando estemos hablando de ruptura será de 0.75. De acuerdo a la NRC10 da unas recomendaciones donde la relación del Beltec K por L sobre R recomienda que sea menor o igual a 300. Esto es para garantizar de que los perfiles sean compactos y poder enmarcar todo bajo la metodología que se está definiendo hasta el momento. Hay unos casos particulares para calcular la resistencia de diseño de tensión FIRL. Por ejemplo, en varillas y barras, diremos que la resistencia nominal será el 75% de la capacidad última, de acuerdo a la ISC, y que el alargamiento estará en función de la carga, la longitud, el área y el módulo de elasticidad de ese elemento que estemos evaluando. Y se define como esta relación que aparece acá abajo. Entonces, tendremos un ejemplo. En este caso es determinar la resistencia de diseño por tensión de una W 10 por 45, que es de acero a 572, y la cual tiene dos líneas de pernos de 3/4 pulgada, que es 3/4 pulgada, y tiene 3 pernos en cada línea. Entonces este problema lo estaremos resolviendo en el video 2 de ejercicio, el cual les estaré enviando más adelante. Hasta el momento, muchas gracias.